El instante en que dejé de luchar contra mi cuerpo. Hubo un momento, un punto exacto en el tiempo, en el que comprendí algo que jamás había entendido. No era mi cuerpo el que estaba fallando. Era yo quien no sabía escucharlo. Durante años pensé que mi cuerpo era un problema que resolver, una máquina que debía funcionar a la perfección, un recipiente que tenía que obedecerme. Pero aquella noche, mientras respiraba lentamente, sentí un cansancio distinto, un cansancio que no era físico. Era el cansancio de haber combatido contra mí misma. Respira profundo. Siente ese espacio silencioso dentro de ti. Antes de continuar, podría ser el momento que cambie tu manera de sanar para siempre. Si estás aquí, no es casualidad, tu mente, tu cuerpo y tu energía están listos para un cambio real. Por eso, quédate hasta el final. La parte más transformadora llega en los últimos minutos, donde vas a comprender algo que tu corazón ha estado necesitando escuchar desde hace tiempo. Aprovecha este instante y suscríbete, activa la campanita, comparte este vídeo con alguien que esté pasando por un proceso de salud, y escribe en los comentarios. Todas mis células se renuevan hoy. Tu participación no solo te conecta con este mensaje, también abre espacio para que la energía que buscas empiece a moverse en tu vida. Ese fue el instante en el que algo cambió. No fue un rayo de luz, ni una epifanía dramática. Fue la suavidad. La rendición. La decisión consciente de dejar de culparme y, por primera vez, mirar a mi cuerpo como un aliado. Sentí un pequeño sí dentro de mí. Un sí apenas perceptible, como una puerta entreabriéndose después de años cerrada. Era mi cuerpo respondiendo a mi intención. Era mi biología diciendo, al fin me escuchas. Ese instante marcó el inicio de un diálogo sagrado. Un diálogo que siempre estuvo allí, esperando a que bajara mis defensas, a que soltara mis miedos, a que dejara de intentar controlar lo que nunca había entendido. Y mientras respiraba, sentí una verdad profunda recorriendo todo mi sistema. Mi cuerpo nunca estuvo en mi contra. Nunca. Solo estaba tratando de protegerme, aun cuando yo no sabía cómo protegerme a mí misma. Ese reconocimiento abrió un camino nuevo. Un camino donde, en vez de exigirle a mi cuerpo, le ofrecí mi presencia. En vez de criticarlo, le di gratitud. En vez de verlo como un obstáculo, lo reconocí como mi hogar. Ese fue el momento en que la lucha terminó. Y cuando la lucha terminó, la sanación comenzó. La verdad que mis células estaban esperando escuchar. Cuando dejé de pelear con mi cuerpo, descubrí algo que jamás imaginé. Mis células tenían memoria. Y también tenían un anhelo. Un deseo silencioso, casi invisible, que llevaba años tratando de comunicarse conmigo. Durante mucho tiempo pensé que mis células simplemente hacían su trabajo. Que eran pequeñas unidades biológicas siguiendo instrucciones automáticas. Pero aquella noche, en medio del silencio, comprendí que mis células no solo me mantenían viva. Estaban tratando de hablarme. Respira profundo. Siente cómo tu cuerpo se acomoda en esta verdad. Cada célula es un pequeño universo. Cada célula escucha lo que piensas. Cada célula responde a lo que sientes. Cada célula registra las palabras que te dices a ti misma,
incluso las que nunca pronuncias en voz alta. Y esa noche, cuando por fin bajé mi guardia interna, sentí algo inesperado. Una ternura que venía desde adentro. Era como si mis células susurraran. Gracias por venir. Gracias por detenerte. Gracias por mirarnos. Mis células no querían perfección. No querían fuerza absoluta. No querían disciplina rígida. Mis células solo querían una cosa. Verdad emocional. Querían que yo reconociera lo que había evitado por años. Querían que aceptara que el miedo que guardaba se había convertido en tensión física. Querían que admitiera que el cansancio que sentía no era debilidad, sino exceso de lucha interna. Querían que yo supiera que nunca fueron el enemigo. En ese momento, una comprensión profunda atravesó mi pecho. Mi cuerpo no necesitaba más exigencias. Necesitaba honestidad emocional. Porque las células entienden vibración antes que palabras. Ellas perciben la coherencia, la intención, la suavidad, la autenticidad. Y cuando por fin dije la verdad, aunque fuera apenas un susurro, algo empezó a cambiar en mi interior. La verdad que mis células estaban esperando no era complicada. No era un discurso elaborado. Era simple. Era humana. Era real. Les dije. No sé cómo sanarte todavía, pero quiero aprender a escucharte. Y fue como si ese reconocimiento activara una luz interna. No la vi con los ojos. La sentí. Una expansión cálida, amable, que recorrió mi pecho, mi abdomen, mis brazos, mi espalda, mis piernas. Mis células respondieron. En segundos. Como si por fin hubieran recibido la señal que habían esperado durante años. Porque las células no necesitan que lo sepas todo. Solo necesitan saber que estás presente. Que estás dispuesta. Que estás aquí, con ellas y para ellas. Esa noche comprendí que la biología responde al amor más rápido de lo que responde al miedo. Que las células se abren cuando sienten seguridad. Que la sanación inicia cuando dejamos de mentirnos y empezamos a sentirnos. Mis células estaban esperando mi verdad. Y cuando la escucharon, empezaron a sanar. El lenguaje secreto con el que el cuerpo responde. Después de ese primer contacto honesto, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no podía volver a ignorarlo. Había descubierto que mi cuerpo no solo escuchaba. Respondía. Pero no respondía al ruido. No respondía a la exigencia. No respondía a la prisa. Respondía a un lenguaje distinto. Un lenguaje que no me enseñaron. Un lenguaje que no se estudia, se siente. Respira lentamente. Permite que tu atención baje de la mente al cuerpo. Ese lenguaje no está en las palabras que dices en voz alta. Está en la intención que las sostiene. Está en la emoción que las acompaña. Está en la energía con la que te habitas. Puedes decir, me amo. Pero si dentro de ti hay rechazo, tus células escucharán el rechazo. Puedes decir, estoy bien. Pero si hay miedo oculto, tus células sentirán el miedo. Porque el cuerpo no responde al discurso.
Responde a la verdad vibracional. Y cuando entendí esto, dejé de intentar convencer a mi cuerpo con frases vacías. Dejé de repetir palabras sin sentirlas. Dejé de forzar una positividad que no era real. En lugar de eso, empecé a hablarle a mis células desde un lugar distinto. Desde la coherencia. Si sentía miedo, lo reconocía. Si sentía tristeza, la permitía. Si sentía cansancio, lo honraba. Y entonces, desde ahí, hablaba. Estoy aquí. Te escucho. No voy a ignorarte más. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mi respiración se hizo más profunda. Mi pecho se suavizó. La tensión acumulada empezó a disolverse lentamente, como hielo bajo el sol. Era la respuesta. El cuerpo siempre responde. Pero lo hace en su propio idioma. Responde con sensaciones. Con expansiones sutiles. Con calor, con alivio, con una quietud que no se puede fingir. A veces la respuesta es inmediata. A veces es gradual. Pero siempre es real. Comprendí que cada pensamiento que tenía era una instrucción. Cada emoción sostenida era una señal. Cada palabra interna era un mensaje directo a mis células. Y entonces dejé de hablar por hablar. Y empecé a comunicar. Con presencia. Con intención. Con respeto. Porque entendí algo fundamental. Mi cuerpo no necesita que lo controle. Necesita que aprenda a comunicarme con él. Ese es el lenguaje secreto. No es perfecto. No es rígido. No es mental. Es vivo. Es honesto. Es profundamente humano. Y cuando empiezas a hablar ese lenguaje, tu cuerpo deja de resistirse. Y comienza, poco a poco, a confiar. Rompiendo el ciclo invisible del autosabotaje interno. Cuando empecé a escuchar realmente a mi cuerpo, apareció algo que no esperaba ver. Algo que había estado operando en silencio durante años. Yo misma estaba interfiriendo en mi sanación. No de forma consciente. No porque quisiera hacerme daño. Sino porque dentro de mí existían patrones antiguos, programas emocionales que se repetían sin que yo lo notara. Respira profundo. Permanece aquí, sin juicio. Me di cuenta de que una parte de mí quería sanar. Pero otra parte seguía aferrada al miedo. Una parte deseaba bienestar. Pero otra seguía identificándose con el dolor. Y ese conflicto interno, tan sutil como constante, creaba tensión en todo mi sistema. Era como dar una orden y cancelarla al mismo tiempo. Como avanzar y frenarme en el mismo instante. Mis células recibían señales contradictorias. Por un lado, les decía: sana. Pero por dentro, sostenía pensamientos como: ¿y si nunca mejora? ¿Y si esto es permanente? ¿Y si mi cuerpo no puede? Y entonces lo entendí. No era falta de capacidad en mi cuerpo. Era falta de coherencia en mi interior. Ese fue uno de los momentos más confrontantes, pero también más liberadores.
porque dejé de verme como víctima de mi cuerpo. Y empecé a reconocerme como participante activa en mi proceso. No desde la culpa, sino desde la responsabilidad consciente. Empecé a observar mis pensamientos con honestidad. A notar las frases automáticas que repetía sin darme cuenta. A descubrir cómo, en pequeños instantes del día, invalidaba mi propio proceso. Y lo más importante, dejé de pelear con eso. Porque entendí que esos patrones no eran errores. Eran mecanismos de protección que alguna vez tuvieron sentido. Entonces, en lugar de rechazarlos, hice algo diferente. Los miré. Los escuché. Y les hablé. Gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito vivir desde el miedo. Esa simple declaración comenzó a desactivar algo profundo. Sentí como la rigidez interna empezaba a ceder. Como la lucha silenciosa se transformaba en comprensión. Porque el autosabotaje no se rompe con fuerza. Se disuelve con conciencia. Cada vez que elegía un pensamiento más amable. Cada vez que dejaba de anticipar el peor escenario. Cada vez que me permitía sentir sin resistencia. Estaba reescribiendo la señal que enviaba a mis células. Y poco a poco, ese ciclo invisible empezó a romperse. Mis células ya no recibían confusión. Recibían claridad. Ya no recibían miedo constante. Recibían seguridad. Ya no recibían lucha. Recibían apoyo. Y cuando el cuerpo deja de percibir amenaza interna, entra en un estado completamente distinto. Un estado donde puede reparar. Donde puede equilibrar. Donde puede, finalmente, sanar. Ese fue el punto de quiebre. No cuando intenté hacerlo perfecto, sino cuando dejé de sabotearme en silencio. Y en ese espacio nuevo, todo empezó a cambiar. La reprogramación emocional que transforma la biología. Cuando el ruido interno comenzó a calmarse, algo nuevo se abrió dentro de mí. Un espacio que antes estaba ocupado por la tensión, el miedo y la resistencia. Ese espacio se volvió disponible. Disponible para algo diferente. Disponible para elegir. Y fue ahí donde comprendí que sanar no era solo soltar lo viejo. Era instalar una nueva forma de sentir, pensar y habitar mi cuerpo. Respira lento. Siente este momento. Porque el cuerpo no cambia solo porque dejes de dañarlo. El cuerpo cambia cuando empieza a recibir nuevas señales consistentes. Y esas señales no vienen del esfuerzo extremo. Vienen de la repetición emocional. Cada emoción sostenida es una instrucción biológica. Cada estado interno repetido se convierte en una programación. Durante años, sin darme cuenta, había entrenado a mi cuerpo a vivir en alerta. A sostener estrés. A anticipar peligro incluso cuando no estaba presente. Mi sistema se había acostumbrado a sobrevivir. Pero no a sentirse seguro. Y entonces decidí hacer algo diferente. No desde la prisa. No desde la exigencia. Sino desde la constancia suave. Comencé a crear pequeños momentos de coherencia interna.
Momentos en los que mi mente, mi emoción y mi cuerpo estaban en la misma dirección. Momentos simples, pero profundamente poderosos. Al despertar, en lugar de revisar preocupaciones, llevaba mi atención al cuerpo y decía: hoy elijo tratarte con respeto. Durante el día, cuando sentía tensión, no la ignoraba. La respiraba, la escuchaba y respondía: puedes relajarte, estoy aquí. Antes de dormir, en ese estado donde todo se vuelve más receptivo, repetía con intención: es seguro para mí sanar. Y al principio, parecía sutil. Casi imperceptible. Pero el cuerpo sí lo percibía. Porque la biología no necesita intensidad. Necesita consistencia. Poco a poco, mis células comenzaron a reconocer ese nuevo patrón. Una nueva frecuencia emocional empezó a instalarse. La urgencia disminuyó. La tensión bajó. El sistema dejó de reaccionar automáticamente. Y en ese cambio, ocurrió algo clave. Mi cuerpo empezó a sentirse seguro dentro de mí. No seguro por lo que pasaba afuera, sino por la relación que yo estaba construyendo con él. Y cuando el cuerpo se siente seguro, entra en un estado completamente distinto. Un estado donde la energía ya no se gasta en defenderse, sino en regenerarse. Ahí es donde la biología cambia. Ahí es donde la sanación deja de ser una idea y se convierte en un proceso real. Porque reprogramar no es repetir frases sin sentir. Es sostener nuevas emociones el tiempo suficiente hasta que el cuerpo las reconozca como verdad. Y en ese proceso, entendí algo que lo transformó todo. No estaba intentando arreglar mi cuerpo. Estaba enseñándole una nueva forma de vivir. Una forma sin lucha constante. Sin miedo automático. Sin desconexión. Una forma basada en presencia. En respeto. En coherencia. Y mis células respondieron. El mensaje exacto que comenzó a cambiarlo todo. Hubo un momento en el que dejé de probar, de buscar, de intentar hacerlo bien. Y simplemente me rendí a la verdad de lo que sentía. Sin técnicas. Sin estructuras. Sin expectativas. Solo yo. Y mi cuerpo. Respira profundo. Siente la quietud que hay en este instante. Cerré los ojos y llevé toda mi atención hacia adentro. No para corregir nada, sino para estar. Y por primera vez, no hablé desde la mente. No repetí palabras aprendidas. No intenté sonar positiva. Hablé desde un lugar más profundo. Un lugar honesto. Un lugar real. Y fue ahí, donde dije esto. Perdón por no haberte escuchado antes. El silencio que siguió fue distinto. No era vacío. Era presencia. Sentí como algo en mi pecho se aflojaba. Como si hubiera estado sosteniendo una carga invisible durante años. Y continué. Perdón por exigirte sin entenderte. Perdón por hablarte con dureza. Perdón por tratarte como si fueras el problema.
Cada palabra no salía perfecta. Salía verdadera. Y mi cuerpo lo sabía. Sentí una respuesta inmediata. No en forma de pensamiento, sino en forma de sensación. Una calidez suave empezó a expandirse. Un alivio profundo recorrió zonas donde antes solo había tensión. Era como si mis células estuvieran soltando algo. Algo antiguo, algo acumulado, algo que ya no necesitaban cargar. Y entonces, sin forzarlo, llegó la siguiente verdad. Gracias por no rendirte conmigo. Ahí, algo se quebró, pero no desde el dolor. Desde la apertura. Porque entendí que mi cuerpo había estado sosteniéndome incluso cuando yo no lo sostenía a él. Que había seguido funcionando, protegiendo, adaptándose. A pesar de mi desconexión. Y en ese reconocimiento, nació algo nuevo. Respeto. No un respeto mental. Un respeto sentido. Y desde ese lugar, dije las palabras que lo transformaron todo. A partir de ahora, estoy contigo. No como una promesa vacía, sino como una decisión interna. Una decisión que mis células podían sentir. Porque ya no había contradicción. Ya no había lucha. Ya no había distancia entre lo que decía y lo que era. Solo había coherencia. Y cuando el cuerpo percibe coherencia, confía. Cuando confía, se abre. Y cuando se abre, empieza a hacer lo que siempre supo hacer. Sanar. Ese fue el mensaje. No era complejo. No era técnico. Era humano. Era honesto. Era profundamente amoroso. Y fue exactamente lo que mis células estaban esperando escuchar. La declaración que seguirá viviendo en tus células. Y ahora, en este instante, algo dentro de ti ya no es igual. No porque hayas hecho algo perfecto. No porque hayas entendido todo. Sino porque te permitiste sentir. Respira. Lento, profundo, consciente. Tu cuerpo está escuchando. Siempre ha estado escuchando. Cada pensamiento que eliges. Cada emoción que sostienes. Cada palabra que repites en silencio. Se convierte en una instrucción. Pero ahora, ya no hablas desde la inconsciencia. Ahora eliges. Y en este momento, quiero que lleves tu atención a tu interior. A ese espacio donde todo ocurre sin que lo veas. Donde tus células trabajan, responden, se adaptan, viven. Y desde ahí, repite, no solo con tu mente, sino con tu presencia. Estoy contigo. Confío en mi proceso. Mi cuerpo sabe cómo sanar. Le doy permiso a mi cuerpo para relajarse. Le doy permiso a mi vida para mejorar. Siente cada palabra. No la fuerces. Permite que caiga suavemente dentro de ti. Porque no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo real. Tu cuerpo no está esperando exigencia. Está respondiendo a tu coherencia. Y cada vez que eliges hablarte con respeto,
Cada vez que eliges escucharte en lugar de ignorarte. Cada vez que eliges quedarte en lugar de huir de ti. Estás enviando una señal clara. Es seguro sanar. Y cuando esa señal se repite. Cuando esa verdad se sostiene. Cuando esa decisión se vuelve parte de ti. La sanación deja de ser un intento. Y se convierte en una consecuencia. Esta noche, mientras descansas. Mientras tu mente suelta el control. Mientras tu cuerpo entra en ese estado profundo donde todo se reorganiza. Tus células seguirán escuchando. Seguirán respondiendo. Seguirán recordando este nuevo lenguaje que hoy comenzaste a hablar. Y poco a poco, sin prisa, sin lucha. Desde lo invisible hacia lo visible. Todo dentro de ti comenzará a alinearse. ¿Por qué no estás roto? No estás en contra de ti. Estás aprendiendo a volver. A escucharte. A sostenerte. Y eso lo cambia todo.